preocupación en el mundo por un extraño virus que amenaza con propagarse. A superar para mitigar, that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Social de la pandemia se ha visto reflejado en la poca adquisición de alimentos. Va a pasar mucho tiempo para que empecemos con una nueva normalidad. La pandemia del nuevo coronavirus tomó por sorpresa a los centros de atención en salud de Colombia y en el caso específico del Caribe colombiano dejó entrever que el sistema de salud necesita de una inyección urgente de capital, bioequipos y especialistas. Con lo que no contaba la COVID-19 es que en la ciudad de Cartagena de Indias se gestaron desde hace más de 10 años atrás dos armas secretas, potentes y únicas en la región que aguardaban en silencio y capacidad para entrar en acción y demostrar que desde los rincones más humildes podían generarse ciencia y conocimiento a favor de la vida. La pandemia hoy día, entonces, el coronavirus hace de que por el aislamiento obligatorio o por tratamiento preventivo, ha hecho que las personas estén en sus casas en tratamiento o para no contaminarse. En ese sentido, la telemedicina que estaba allí, que no era una improvisación, sino que estaba ya preparada para actuar, nos permitió actuar con eficiencia en esta y aportar desde la universidad, con todos los docentes, con todos los residentes y los internos, a hacer toda una serie de actividades que conllevó a mitigar esta pandemia y el efecto lesivo que conlleva. Buenos días. A través de este centro fue un gran apoyo en la parte de telemedicina, porque pudimos llegar a los pacientes en el hogar, en la calle, y desde ahí hacer una valoración de riesgo. ¿Qué significaba esto? Que hay unos estándares internacionales en los cuales nosotros podíamos clasificar el paciente y saber si ese paciente podía ser atendido en la casa, el apoyo que le damos de telemedicina, el seguimiento, o si el paciente ameritaba que se le hiciera un abordaje, es decir, se le mandara unos laboratorios, se le hiciera una imagen diagnóstica, garantizábamos el traslado hasta las unidades respectivas, que se le hicieran todos los estudios. Muchos estudios se hacían directamente en la casa, llegaba un equipo y se los hacía, eso se coordinaba a través de telemedicina. Además, llegábamos a los hospitales si el paciente requería un estudio imagenológico. Unimol es un grupo que nació en septiembre 24 del año 2000, fue creado por 3 investigadores. Nosotros queríamos hacer investigación que tuviera repercusión en la sociedad, que pudiera realmente ayudar a la comunidad en prestación de servicios, en diagnóstico de enfermedades, o en algún momento nos diera la oportunidad Dios de encontrar curas de enfermedades. Pero lo mínimo que queremos es que sea una investigación social y productiva, en que genere empleo, sea autosostenible, pero principalmente todos nuestros proyectos están encaminados en ayudar a la comunidad. En un día podíamos llegar a 300 personas sin ninguna dificultad, porque a través de la Universidad de Cartagena y la Facultad de Medicina, todos los estamentos, tanto estudiantes de pregrado, internos, residentes y especialistas que tiene la Universidad de Cartagena, apoyaron en toda esta actividad y logramos hacer consultas, hasta 300 consultas día. Y con esto hacíamos la valoración, hacíamos la atención de los pacientes, hacíamos la recomendación, hacíamos el seguimiento y el traslado oportuno. Eso lo hicimos desde enero y desde ahí empezamos a mirar qué estaban haciendo los otros países.
y qué hizo China en su atención a la población. Que ellos, a pesar de que hicieron un hospital en 10 días, su atención no fue la mejor en esos hospitales, a pesar de que esa fue el caballo de batalla. En la fase inicial había que atender los pacientes, pero notaron que los pacientes podían ser mejor atendidos en su casa. Y desde ahí ellos mismos empezaron a utilizar la virtualidad, pues se comunicaban con los pacientes por vía telefónica, a través de herramientas tecnológicas que podían en un momento determinado estar en mucho contacto con los pacientes, hacían las encuestas. Entonces nosotros aquí desde febrero ya conocíamos que habían hecho otros países y desde ese momento comenzamos a hablar y a mostrar que la universidad tenía una actividad, que tenía un servicio tecnológico que se podía poner a disposición. Pero como no se había hecho tanta divulgación, a pesar de tener mucho tiempo con ella, necesitábamos mostrarla. Al mostrarlo, ¿qué se hizo? Que no lo utilizamos al inicio, no lo utilizamos desde el mes de febrero, no lo utilizamos cuando estábamos en el pico máximo de la pandemia, que se dio en Cartagena, que fue en los meses de mayo, junio y julio, fue nuestro pico más alto. Ahí la herramienta demostró que era efectiva, pero los meses anteriores no lo hacíamos sino en la forma habitual. En ese momento que las personas tenían miedo de ir a los hospitales, que las personas, a pesar de estar enfermas, no querían consultar, nosotros pudimos llegar a mucha gente y demostrar que requerían hospitalización. Dios mío, ¿cómo va? No, papi, ¿te van? Tu café está caliente. Ah, gracias. Tú me comentaste que estabas haciendo trabajo de campo. Cuando empezó la pandemia, se estableció la cuarentena en Colombia, la doctora Doris, con su gestión, logró obtener el aval por parte del Instituto Nacional de Salud. Fue el primer laboratorio fuera de Bogotá que comenzó a hacer las pruebas. En ese momento la doctora nos pidió a su personal que tuviéramos las ganas, esa empatía hacia la sociedad cartagenera para colaborar en la realización de las pruebas. Fue muy difícil porque a lo largo del año pasado todo lo que es trabajar en Unimol es cumplir un horario normal, cotidiano, 8 horas diarias. El personal no superaban los 12 personas. Morir por falta de un médico especialista es una situación frecuente en los poblados recónditos del Caribe. Un secreto a voces, injusto y cruel. En los lugares apartados donde hay que llegar en chalupas y atravesando trochas, la telemedicina tiene un gran impacto. El servicio remoto para la detección temprana de COVID positivo fue imprescindible para contener la pandemia en los pueblos que jalonan el agro y el desarrollo. El municipio de Achí, ubicado en la zona de La Mojana entre Sucre y Bolívar, es testigo fiel de esta experiencia virtual. En el momento en que me entero de que estoy embarazada, estamos iniciando la pandemia prácticamente acá en el municipio como tal, porque no se habían presentado casos. Y fue en mayo que ya yo me doy cuenta de que estoy embarazada porque tengo el atraso y me hago mi prueba y salió positiva. Pues en el momento sentí mucha alegría porque yo tengo una sola niña y no habíamos podido tener el otro bebé. Pero al mismo tiempo uno también se siente uno como angustiado con tantas cosas que nos depara, como si la pandemia se extenderá hasta cuando nazca el bebé, o de pronto la pandemia no demoraba mucho. Doctora, del laboratorio departamental llegaron 169 muestras en el día de hoy.
Y fallecidos, urgentes, cuidado intensivo, ¿tenemos? Todavía no nos han pasado las muestras, pero ya están recolectándolas para pasárnoslas ahora. Ah, bueno, ¿y quién las está procesando? Cristian está procesando las primeras 96, doctor. Nosotros no cobramos nada por el examen. Sabemos que insumos pone la gobernación, la empresa privada, y nosotros ponemos todo lo que es de procesamiento, los insumos de procesamiento y nuestro trabajo. La gente que trabaja del grupo no cobra nada, sino lo pagamos de los proyectos nuestros. No somos un gasto tampoco, pero también queremos decir que lo hemos regalado con honestidad. Fíjense que se habla de la telellamada. O sea, telellamada sirve de orientación. Pero cuando hablamos de telemedicina tenemos incluido videollamada, que ya permite un face to face y permite verte si estás triste o ver que estás con dificultad respiratoria, que estás tosiendo, que estás edematizada, que tienes un brote. Eso no se puede hacer por una telellamada. La telellamada puede y ayuda en el momento de crisis. Ha servido todo el WhatsApp, pero ahora ya hay que regularizarlo y realmente hacer la verdadera teleorientación, telemonitoreo, teleexperticia y telemedicina como tal, para que realmente el modelo de salud se fortalezca y haya un bienestar seguro y estable. A nosotros como institución nos ha de pronto costado prestar este servicio, puesto que en la actualidad pues no contamos con contratación con ninguna EPS, lo que tiene que ver con telemedicina. Entonces pues a veces estamos brindando el servicio más que todo gratuito, simplemente porque tenemos los equipos. El doctor Pomares pues siempre ha sido muy colaborador y él pues cuando hemos necesitado el servicio de un especialista, él nos colabora. Pero es como les digo, más que todo lo estamos haciendo de forma gratuita porque no contamos con contratación con ninguna EPS para prestar estos servicios de salud. Y pues a nosotros como institución nos serviría mucho, teniendo en cuenta de que somos una institución de primer nivel, y sería de mucha ayuda para nosotros contar con este tipo de contratación, y así podríamos brindar este servicio con más calidad, se podría decir, porque ya contamos con contrato, podemos colocar un médico ya que permanezca ahí en telemedicina. Ahorita pues lo estamos haciendo con la coordinadora médica, pero como les digo, a forma de colaboración con los pacientes más que todo. Por lo general, nosotros sufrimos mucho de lo que es los apagones. Cuando hay los apagones, entonces también se va la señal de Wi-Fi. Hay veces entonces que cuando llueve, por lo general, siempre la señal tiende a estar un poco débil. Y sí tenemos ese tipo de inconvenientes que son momentáneos, pero que de todas maneras, en ese momento cuando vamos a usar ese medio, nos traen ese tipo de problemas. Bueno, el COVID afectó el control del embarazo, porque cuando nos asignaban una cita por ginecología era más difícil el acceso a esa cita. Tenía uno que de pronto ir con todos las normas de bioseguridad de esa cita. Se la colocaban a uno a una muy distante, no era como que asequible el servicio. Sí, y además de eso había que viajar a las ciudades fuera de aquí del municipio, porque las asignaban era para Sincelejo, para Cartagena. En ocasiones asignaban algunas en Baranda, pero como hay demasiadas embarazadas, esas citas eran muy distantes, eran muy lejos. Entonces todo eso se dificultó. Además de eso habemos personas que de pronto de escasos recursos que
no tenían para viajar, para costear los viáticos y todo eso, con el COVID todo eso se complicó. La telemedicina nos permitió llegar a tiempo, diagnosticarlo, comienza el tratamiento y que te hagan las pruebas, ¿sí? Que te hagan las pruebas. Entonces eso permitió que rápidamente pudiéramos ir mitigando las complicaciones y las llegadas a las urgencias. Entonces, realmente me siento satisfecho de poder ese esfuerzo y esa dedicación durante todo este tiempo juntos, porque detrás tengo profesionales, compañeros que han creído en mi sueño y que lo han hecho posible. 9 años soportar un proyecto persistente, dándole todos los días, es producto de un equipo de trabajo. Yo no trabajaba los sábados. Desde que hice mi carrera nunca he trabajado los sábados, porque lo he considerado una cosa para mí descanso. Y desde que está el COVID no hemos tenido sábados festivos. Yo vengo, y no vengo solo por vigilancia al laboratorio, sino de pronto porque soy ese motor que le da la fuerza a ellos para seguir. Entonces, si no doy el ejemplo de venir y mirar cómo vamos las cosas, yo estoy respondiendo en la firma mía por los resultados, entonces realmente no podría hablar cómo estamos aumentando por día o cómo estamos disminuyendo. El compromiso de servir en tiempos de pandemia revivió los conceptos éticos de los facultativos y les llevó a tocar los límites del autocuidado y la cordura. El bienestar de los habitantes de la región es fruto de la inmolación del personal de la salud. Los sacrificios de biólogos y bacteriólogos los condujeron a estar de frente con la esencia misma de la COVID-19. En sus manos ha reposado el letal virus que para beneficio colectivo fue manipulado de manera ética y servicial. La verdad es que mi salud cuando empezamos se vio afectada porque tanto tiempo pues sentada manipulando la muestra, sí tuve un dolor fuerte en el nervio ciático, pero seguí, nunca paré, a pesar de ese dolor que padecía, nunca paré y seguí porque más era lo que yo quería, pues ayudar, procesando las muestras que ese dolor. Entonces ese dolor se fue opacando por las ganas que tenía pues de responderle a la gente entregándole sus resultados. La ESE en conjunto pues trabajó con el departamento y logramos tener una de las mejores salas de telemedicina que se encuentra en la región, con todos los equipos y con el personal capacitado. Sí, como lo mencionas, pues de pronto nos adelantamos un poco sin saber pues qué venía arriba, pero fue una estrategia que en su momento pues pensamos teniendo en cuenta la lejanía en la que nos encontrábamos. Para nosotros y para la parte asistencial es muy complicado comunicarse con los especialistas y a veces es necesario la opinión de un especialista para definir un paciente o para el manejo de un paciente. Sí, bueno, el hospital es un hospital que está en un municipio que es el único prácticamente donde la población es bastante grande y todos los días nosotros atendemos entre 200 y 300 personas en los dos servicios que es la consulta externa y la urgencia. O sea que todos los días existen mínimo 5, en ese momento 5 médicos distribuidos entre todos los servicios de pacientes crónicos, de los niños, embarazadas, y eran 5 consultas que en esos momentos estaban atendiendo a la población en general.
Tuvimos muchos inconvenientes al momento de regular pacientes en nuestras ciudades, pues donde regulamos pacientes como Sincelejo, Montería, Magangué, pues la institución donde regulamos pacientes habían copado su capacidad instalada y nosotros como institución pues estábamos afrontando un reto y era tener pacientes dentro de la institución que ameritaban una remisión y no íbamos a encontrar el lugar donde regularlo. Nuestro lugar de referencia es Magangué y estamos a casi 3 horas de Magangué. Entonces, para los médicos es un apoyo grande contar con un especialista en telemedicina, puesto que mientras trasladamos al paciente a un segundo nivel, el especialista le va indicando qué puede hacer y podemos salvar vidas a través de telemedicina. Porque este es un hospital, pues no lo había dicho, de primer nivel de atención y nosotros nos toca referir a segundo nivel. Entonces, de pronto no tenemos las medidas diagnósticas, no tenemos nada que nos pueda ayudar a descifrar un diagnóstico rapidito. Entonces nos toca remitir. Pero con un especialista, a través de esta pantallita de televisión, es como especie de una pantalla que vemos allá profesional, él nos indica o les indica a los médicos qué hacer. Entonces, este es un servicio muy, muy importante que para nosotros como institución pues nos ayuda mucho. Realmente tú me dices, ¿qué ha pasado en la pandemia? He pasado todo el tiempo, estos 8 meses aquí en el telecenter, atendiendo personas. Nosotros llevamos 7.632 consultas atendidas día a día. La capacidad tecnológica que hoy tenemos de poder llegar a las casas de las personas, el poder ayudarles, el poder orientarles. En estas campañas que realizamos que pudimos vincular lo ideal, lo que viene, vincular la atención con la EPS, con las ambulancias y con el hospital. Eso lo pudimos desarrollar, ¿verdad? Y pudimos desarrollar pudiendo llegar a la casa con un celular. A través del celular nos permitió poder darle orientación. Y todas esas estrategias pues nos ayudaron a superar la pandemia y que en nuestro municipio hubieran pocas víctimas de COVID-19. Ha sido de mucha ayuda y siempre lo va a seguir siendo, porque cada vez que nosotros involucramos o hacemos el uso con un paciente que lo necesita, que vive quizás en una vereda que es bastante lejana de acá, ¿cierto? Porque tenemos veredas del otro lado del río, que están en la montaña, que aún desde la cabecera se emplean hasta 3 horas para llegar acá y que quizás no van a tener los medios para poder encontrarse con un especialista. Nosotros buscamos y le damos esa oportunidad de que ese paciente pueda tener ese encuentro y que pueda tener soluciones a sus problemas de salud y que además de eso su salud se preserve en el tiempo. Las evidencias ya apuntan que será un virus endémico en muchos sitios, entonces creo que pienso acá que bueno, va a ser un poco parecido a otros virus en donde se van a presentar casos, de pronto algunos picos en ciertas épocas del año. Entonces, pero volviendo a la pregunta, pues sí, uno se reinventa y uno aprende cosas. No había un contacto entre médico y paciente, un contacto táctil, y uno siempre está acostumbrado a que el paciente lo revisa, le hacen todos sus estudios y todas sus cosas y de pronto él te está hablando directamente, pero yo pienso que eso es un proceso de adaptación, uno a todo se va como acostumbrando y lo importante es que de pronto le den a uno todo ese conocimiento, todas esas respuestas que uno necesita en esos momentos para evitar cualquier complicación durante el embarazo. Yo como biólogo, como personal de ciencias básicas, profesional de ciencias básicas, aporto desde mis conocimientos en el trabajo de laboratorio, en este caso en el diagnóstico del virus. Entonces, fue un honor a mí, fue un honor para mí, un orgullo para mí ser, digamos, de ayuda en la pandemia y bueno, digamos que esto siempre va a quedar en nuestras mentes, sin los registros y bueno, esto va a marcar, digamos, un antes y un después en todo el contexto de enfermedades en el mundo, pandemias en el mundo. El COVID para mí ha sido
como un aprendizaje para mí en el ámbito profesional, porque los conocimientos acerca de la manipulación de muestras y acerca también del procesamiento de las muestras, he aprendido mucho, a cosas que antes no sabía. Pudimos rescatar muchos pacientes que hoy podemos decir que a través de esta herramienta y de esta oportunidad que tuvimos, ellos recibieron una atención rápida y pudimos contarlos como sobrevivientes en la pandemia. Que a través de la universidad y de todos los programas de medicina, esto sea incluido como una cátedra más. Es decir, ¿qué experiencia tuvimos? Que las personas conocían la telemedicina pero no sabían usarla. Entonces, debe ser una cátedra obligatoria en todo el pregrado y en todo el posgrado, que se incluya como una cátedra más, porque sí es importante que esto lo conozca todo el personal universitario. El esfuerzo y compromiso de la doctora Doris y su equipo de trabajo le mereció ser reconocida como Afrocolombiana del año 2020 en la categoría Ciencia y Tecnología. Este galardón es entregado por el diario El Espectador y la Fundación Color de Colombia, exaltando los profesionales de Unimol dirigidos por la batuta de la doctora Doris para la contención de la pandemia. Cuantos más expertos hay en el Caribe que desde sus contextos sencillos siguen su trabajo silencioso. Los estragos de la pandemia han evidenciado que cualquier aporte, por muy insignificante que parezca, puede marcar la diferencia. Y así lo testifica la telemedicina y Unimol. Nunca se entrega lo suficiente, siempre hay que ir por más. ¿Cuántos más expertos hay en el Caribe que desde sus contextos sencillos siguen su trabajo silencioso? Los estragos de la pandemia han evidenciado que cualquier aporte, por muy insignificante que parezca, puede marcar la diferencia. Y así lo testifica la telemedicina y Unimol. Nunca se entrega lo suficiente, siempre hay que ir por más.